tal? Buenas noches. Aquí Dominó con Antonio de Turris. Prácticamente, bueno, faltan algunas horas para el comienzo de un paro que comenzó como un paro del transporte, avisado con mucha anticipación, por lo menos un mes, y que con el correr de los días de la semana se transformó en lo que puede llegar a ser un paro general, porque han adherido muchos gremios identificados o consustanciados con los grandes reclamos de este paro, que tienen que ver, por un lado, el tema de ganancias, esto de que castiga de manera muy pero muy fuerte a una porción importante de trabajadores y en algunos gremios a la mayoría de los trabajadores, y también otros reclamos como tiene que ver con aumento de emergencia para los jubilados, o que los jubilados, el haber mínimo sea equivalente al salario mínimo, que está en 4.700. No olvidemos que los jubilados hasta septiembre van a estar con 3.700 pesos de haber mínimo. Bueno, este es un poco el eje del paro. Desde el gobierno llamó mucho la atención, especialmente en las últimas horas, ministro de Economía, muy cerrado, diciendo cosas que evidentemente no se sostienen, porque empezó a decir, bueno, hay que pagar impuesto a la ganancia y todo lo demás. Aquí no está en discusión si tiene que regir o no el impuesto a la ganancia, sino el tema de si se tiene que actualizar o no el mínimo no imponible, las escalas que están congeladas desde el año 2000, hace 15 años que están congeladas con una inflación del 1.200%. ¿Eso qué implicancias tiene? Que el trabajador que cruza la rayita entre pagar y no pagar impuestos, si tiene que pagar el impuesto, rápidamente queda alcanzado por la tasa máxima del 35%, como si fuese una persona multimillonaria. Y estamos hablando de sueldos relativamente bajos. Sí, y más castigado por este mecanismo de las tasas, es más castigado aquel que menos gana y está alcanzado por ganancia que el que más gana, porque el que más gana ya está en el 35, no puede subir más. En cambio, el trabajador que está un poquito más abajo, todos los años, cada crecimiento que tiene, le dan una tasa, tiene una alícuota más alta. Y es, la verdad que es inconcebible lo que está ocurriendo en Argentina con este tema de que a mucha gente ya no le convenga trabajar, laborar horas extras o francos, porque prácticamente el excedente que debería ingresar en el sueldo queda muy reducido por el impuesto a la ganancia, con lo cual se desincentiva un el plus ese, en lugar de ir a su bolsillo, la empresa se lo descuenta y se lo deposita en la FIP. Efectivamente, y la verdad que es tan disparatado el tema de la escala del impuesto a las ganancias, que yo no sé cómo hacen los titulares de los gremios que no adhirieron a este paro impulsado inicialmente por los gremios del transporte en reclamo de una modificación de estas alícuotas. No sé qué explicación le pueden dar a sus trabajadores los sindicalistas que no han adherido, porque por más afín que se sientan hacia las políticas del gobierno, realmente este es un reclamo que es imposible considerar injusto, ¿no? Claro, y otro dato. El gobierno dice, no, solamente el 10% de los trabajadores está alcanzado por ganancias, como si el impuesto está mal diseñado, sea 10%, 8%, 9%, el porcentaje que sea, lo tienen que cambiar. Pero eso que está indicando, que el 90% tiene sueldos tan pero tan bajos, que a pesar de que el mínimo no imponible, los 15.000 pesos de límite, es tan bajo, hay un 90% de los trabajadores que ni siquiera están en el mínimo no imponible sumamente baja. No olvidemos que hace muy pocos días atrás el INDEC dijo, estadística del INDEC oficial, o sea, el gobierno no puede decir nada al respecto, que la mitad de los trabajadores ocupados, aquellos que tienen trabajo, la mitad gana menos de 5.500 pesos. A los sindicatos oficialistas me parece que sueldos tan pero tan bajos y que abarque a tanta gente es el motivo para un reclamo de tipo gremial, sin duda, con mayor intensidad inclusive que aquellos que están afectados por el impuesto a la ganancia, que ganan un poquito más. Efectivamente, Ismael, y antes de ir a nuestros invitados, es un disparate el argumento que da el gobierno cuando tanto desde el Ministerio de Economía como desde la Jefatura de Gabinete y otros, se le da a la ciudadanía una clase magistral respecto de la necesidad de pagar impuestos para que aquellos que menos tienen puedan recibir algo. La verdad
que es disparatado porque se ha visto que es muy regresivo este impuesto y que efectivamente castiga a gente que gana muy poca plata. Así, unos minutos, unos segundos, y el diálogo aquí en Dominó con Juan Carlos Schmitt y Sergio Palazzo de la Asociación Bancaria, dos hombres del gremialismo. Bueno, ¿cómo están viendo a horas? Faltan muy pocas horas para que comience este paro, a ver qué nos pueden llegar a decir y sobre todo, dado esta actitud cerrada del gobierno, después de este paro, ¿qué es lo que viene? Quédese aquí en Dominó. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Bueno, estamos con Juan Carlos Schmitt, del gremio de dragado y balizamientos, Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria. Ustedes escucharon la introducción. El gobierno está cerrado, porque en víspera del paro, en lugar de dar una señal de que, bueno, se puede discutir algún punto, le dieron todo el poder a Kicillof y Kicillof fue categórico. No, acá no nos movemos, esto no se modifica. ¿Qué significa? En principio, una actitud desacertada y sin mucho sentido común. El propio gobierno debería darse cuenta que uno de los pilares de su proyecto, de su programa económico, es el consumo interno, y el trabajador esos dineros no los va y los lleva a una cuenta en Suiza, los gasta consumiendo. Lo segundo, la inequidad y la injusticia de este tributo. Y ese discurso de querer dividirnos a los trabajadores, que pareciéramos que lo que reclamamos somos trabajadores de élite, trabajadores casi la burguesía asalariada, porque solamente un 10% de los trabajadores tiene que tributar ganancias. Yo hago esta simple cuenta. Un trabajador que gana 20.000 pesos paga 2.000 pesos, entre 2.000 y 3.000 pesos de ganancia. 4.000 pesos de seguridad social, que pagamos todos, y paga seguramente un alquiler o paga un crédito hipotecario entre 4 y 5.000 pesos. Quiere decir que la burguesía asalariada termina recibiendo entre 7 y 9.000 pesos de sueldo en la mano, cuando una canasta familiar medida por consultoras privadas arroja más de 11.000 pesos. Ahora, Palazzo, la presidenta se dice que dijo, cuando le dijeron, che, pero ¿por qué no aflojás en este punto? Dijo, si yo aflojo en ganancias, ¿sabés a dónde va a ir la plata? A comprar dólares, debe haber dijo, dicho. A comprar verdes. Efectivamente, así dijo. Bueno, debería hacer un llamado de atención para el gobierno si esto es tan así como lo plantean, porque es señal que los trabajadores no están confiando en el plan económico del gobierno, ¿no? Ni en la moneda. Ni en la moneda. Bueno, eso me parece que no hace falta que lo diga nadie, ¿no? Exactamente. Digo, eso está claro. Eso es un dato de la realidad. Pero es llamativo esto. Hoy yo lo vi a Kicillof y con mucha precisión desarrollaba todos los aportes que hacía el Estado en el sector de los transportes. Ustedes saben que nosotros estamos en un conglomerado del transporte que también ha convocado a la protesta, y lo decía con muchos datos y realmente con una exactitud que no demostró cuando le preguntaron sobre la pobreza. Digo, parece ser que el estigma cae sobre los que reclamamos, pero no sobre los datos que él debería saber como primer hombre de la cartera económica de cuántos pobres tiene la República Argentina. Ahora, el gobierno está cerrado.
Colocámonos un poquito en el día después del paro. En principio parece ser que va a ser un paro fuerte por las adhesiones que ha tenido y porque, bueno, uno en cada uno de los lugares de trabajo Vislumbra. Sí, y sabemos que al no estar el transporte... y que a su vez al no estar el transporte funcionando, eso va a generar mayor edición. El gobierno dice, bueno, hagan todos los paros que quieran, nosotros acá no nos movemos. ¿Por qué motivo? Porque es mucho el dinero que está recaudado. Como no se actualizó las escalas hace 15 años, todo está tan desactualizado, lo que está recaudando es mucha plata. Ustedes calculen, yo hice un cálculo que se está quedando, por lo menos se va a quedar este año con 70.000 millones de pesos extra por no actualizar ni las escalas ni los mínimos no imponibles. Entonces dice, 70.000 millones de pesos, nosotros acá esto no lo cedemos. ¿Qué vamos? ¿Un paro de 36? ¿Vamos a un conflicto? ¿Cómo sigue la historia? Esa es la pregunta. En principio, creo que el puntapié inicial que se da con esta medida es poder unificar en 2 o 3 puntos un reclamo de diversos sindicatos que seguramente se va a ir ampliando en el tiempo, lo cual nos da una fortaleza desde el sector sindical distinta a la que teníamos actuando individualmente cada organización. Creo que esto no es un dato que el gobierno vaya a soslayar después de la medida de fuerza. Y lo segundo es, se está pidiendo un marco de racionalidad en la discusión paritaria a raíz de que algún tipo de actividades tiene algún retraso en su actividad económica. Si no hay una respuesta genérica del gobierno a resolver o a intentar amortiguar el impacto de ganancia, realmente no va a haber racionalidad en la discusión salarial. Porque ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir inflación más lo que me lleva a ganancia. ¿Y qué pedimos? ¿El porcentaje que no me actualizaron o el 12 o 14% que me están sacando el salario? Estaría hablando de cifras imposibles, ¿no? Por ejemplo, concretamente, la asociación bancaria tiene el convenio, ahí le dieron un pago a cuenta. Exactamente. Ese pago a cuenta tiene descuento de ganancia. Sí, tiene descuento. Muy de bien. ganancia. Si le dieron pago a cuenta. ¿Cuánto fue el...? Fue 9.600 pesos por el trimestre, de los cuales obviamente se ha tributado ganancia. O sea, de esos 9.600 hay que calcular 3.000 que le descontaron de ganancia. Y aproximadamente. Más o menos, muy bien. Entonces, si el gobierno no modifica los parámetros de ganancia, ¿cuánto tendrían que pedir ustedes ahora en el convenio? Nosotros sobre porcentajes solemos no hablar hasta que no haya una propuesta del sector empresario y le pido que me exima de hablar de porcentaje porque tenemos una reunión seguramente la semana que viene. Lo que sí le voy a decir con absoluta seguridad es que nosotros vamos a plantear el proceso inflacionario y si el gobierno no dio una respuesta, que el sector empresario se haga cargo de lo que los trabajadores están pagando, lo cual es un monto importante. Se está hablando de más o menos 15 puntos. Depende si se toma la masa salarial global o se toma el descuento que le hacen a los trabajadores que tributan. Al sector, al trabajador... El sector que tributa en estos momentos está entre el 12 y el 14% en el sistema financiero de su salario lo que está tributando de ganancia. Pagamos más de ganancia que de jubilación, qué cosa rara, ¿no? Por eso, pero si ahora no se modifica, ese 12-14 se puede ir a 16-17. Exactamente. Se va a 16, o sea, es creciente. Sí, por supuesto. Por lo tanto, si fuese más o menos 17%, y significa que son 2 sueldos que estarían perdiendo. No tienen problema porque los, dicho sin ninguna clase de doble intención de sorna, los patrones de los bancarios han ganado muchísimo dinero en la Argentina. Sí, o sea que los bancos ganaron mucho. Sobre todo en el 2014 tuvieron por la posición en el dólar y ahora la tienen por las LEVAC que están licitando y que también les da un rendimiento es un sector que realmente... del 26% creo que le está dando. De interés, ahora fue 58%. Sí, la rentabilidad. La rentabilidad creció un 58% el año pasado. Tenemos que ir a unos auspicios y ya a la vuelta arrancamos con usted. Enseguida volvemos. Es que ahí está. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador.
Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Muy bien. Smith, usted nos estaba por hacer un comentario y de paso explíquenos cuál es la situación en su sector. Es que el planteo es de carácter político. Yo suelo no enredarme en las escalas ni en los tecnicismos, sino en lo conceptual. Hay una parte de nuestro sector que entiende de que esto, el salario no es ganancia, porque si nosotros consideramos al salario como la ganancia, estamos considerando al hombre de trabajo como un mecanismo más del sistema de producción. Entonces, eso vale decir que nos tratan como una tuerca del sistema de producción. Esto es lo conceptual. Ahora, desde el punto de vista de lo que yo considero que con la construcción de una nueva ciudadanía fiscal, es discutir a fondo todo el sistema. Porque el sistema funciona de esta manera desde hace mucho tiempo, con impuestos que al principio aparecieron de carácter transitorio y después se convirtieron en permanentes. La no revisión de las escalas a lo largo de más de 10 años, creo que 15 años, ha provocado esta distorsión. Entonces, no solamente que hay una distorsión en la discusión salarial, hay una distorsión en los regímenes de trabajo. Yo le explico muy claramente, en el sector nuestro. Nosotros estamos ligados al comercio exterior. ¿Esto qué quiere decir? Comercio exterior, tarifas, servicios, todo en dólares. Salarios que se pagan en pesos. De modo tal que hay un buen promedio salarial. Pero allí, cuando aparecen estos últimos problemas, usted se puede encontrar con que de repente en el mes de diciembre se bajan todos los capitanes y todos los jefes de máquina al mismo tiempo en todos lados porque saben que el mes lo trabajan. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué? Por ejemplo, usted se puede encontrar que al final de un año se baja la mayoría de los profesionales de los comandos de embarcaciones porque saben que ese mes lo trabajan gratis. Ah, dejan de trabajar. Entonces, o se enferman, o piden la licencia, o sacan todos los francos. Claro. Entonces, cuando yo lo he discutido con la presidenta, esto le digo, me dice, bueno, que tomen más gente. Pero hay determinados oficios y categorías, no solamente en nuestro sector, sino seguramente lo debe haber en otros, sí, hay que especializar, que tienen una determinada calificación que usted no pone el aviso en el diario y al otro día le aparecen 5 postulantes. No, pero tampoco es una solución que usted tome más gente, porque yo estoy haciendo una distorsión en un impuesto que obliga al otro a tomar más gente. Es irracional desde el punto de vista económico. Además, es distorsivo desde este punto de vista. Digo, ¿cuál es el concepto cuando nos dicen son los mejores pagos y utilizan esta discriminación? La pregunta que surge inmediatamente es, ¿a la seguridad social, a la contención social, tenemos que aportar a los trabajadores nada más? ¿O hay otros sectores que deberían contribuir porque tienen mayor poder en la Argentina? Bueno, eso, que lo dijo Néstor Kirchner en el 2007, está pendiente todavía. Bueno, ¿por qué usted cree que la renta financiera no es gravada en Argentina? Mire, la explicación que se nos dio es igual parecida a la que usted recién dijo. Dijo, yo no voy a tomar medidas, decía la presidenta, para que después haga una fuga de capitales como la que ocurrió hace 2 años atrás, que obligó supuestamente a la devaluación. Ahora, se ha fugado mucho dinero en la Argentina y no ha sido justamente por ese tipo de medidas. Pero ese argumento va en contra de la presidenta, discúlpeme. No, ya lo sé. Porque si ella no pone un impuesto a la renta financiera, porque los capitales se le van a fugar, claro, entonces viene el tema de lo siguiente, ¿y por qué le pone sí efectivamente al salario? Es justamente, bueno, mire, cuando al revés es el sector más débil en la sociedad. Cuando hemos llegado a este punto, y esto fue parte de la reunión, la última reunión que nos convocaron a la jefatura de gabinete, llegamos a ese punto, entonces dijeron, bueno, no lo podemos hacer porque esto implica estas dificultades. Ah, entonces ya entiendo, le digo. Pero ¿Qué es lo que entiendes, mí? Que entiendo que pescan adentro de un balde, nos pescan a nosotros que estamos en el trabajo registrado. Claro. Claro, pero de todas maneras, también en este punto la presidenta dijo que ella no iba a acceder o a
arrodillarse ante las corporaciones. Y en este punto se está arrodillando frente a las corporaciones, porque justamente no quiere aplicar un impuesto porque tiene miedo a la reacción del sector financiero. Acá hay dos cuestiones, ¿no? Contestando la pregunta. Una es más fácil cobrarle todos los meses a los trabajadores que se lo descuentan por recibo de sueldo y lo tienen, y es el atajo fácil para hacer caja rápida, que al gobierno le conviene, en lugar, y lo segundo es la decisión de no enfrentarse con los poderosos, es decir, no enfrentarse con sectores que pueden perjudicar quizás lo que ellos interpretan como gobernabilidad. Es más fácil atacar el bolsillo de un trabajador, por más que ellos consideren que está bien pago, es el pago que tienen que recibir, a tener que discutir una reforma tributaria donde los sectores que pueden pagar más lo hagan. Es sencillamente así. Por eso, a veces cuando yo he escuchado en estos días la cantidad de cosas que han dicho funcionarios de gobierno, diciendo que somos funcionales a la derecha, que somos una minoría, que somos un subsistema de transporte, les dijeron a ustedes. Es decir, yo no se pregunta quién es funcional a la derecha, los trabajadores que reclamamos una reforma tributaria para que paguen aquellos que pueden pagar y no un trabajador, o los que sostienen un esquema tributario cuya matriz es de los 90, salvo el impuesto al cheque en la alianza y algunas retenciones de este gobierno, la matriz tributaria actual es la de los 90. Sí, más regresiva. ¿Y quién es funcional a la derecha? ¿Los trabajadores que reclamamos una reforma del sistema financiero y de la ley de entidades financieras, o quienes sostienen la ley de entidades financieras de Martínez de Oz y de Videla? Entonces me parece que en esta de ver quién es más progresista o no, me parece que hay que abocarse a resolver el problema y no se están abocando a esto. Palazzo, dado que estamos en un año electoral y en pocos meses más ya vamos a estar yendo a las urnas, ¿ustedes se sienten representados por este gobierno? ¿Creen que este gobierno es el peronismo que ustedes anhelan vivir? Esa pregúntaselo a él porque yo soy radical. Está bien, bueno, digo en general los peor, si es radical, peor, la pregunta de él es más severa. En general los gremios, no estoy hablando de usted efectivamente, puntualmente, sino del movimiento que ustedes integran, que los gremios, más allá de que haya radicales, socialistas, comunistas, en general el gremialismo es peronista, eso le estoy preguntando. Mire, yo hago un distingo en la gestión, ¿no? Y creo que este gobierno ha hecho cosas saludables que han favorecido a los trabajadores, un ciclo ininterrumpido de paritaria, el más largo de la historia, que nos ha permitido discutir. Creo que han habido algunos avances en la legislación laboral, propiciada desde el Congreso, pero creo que en este último tiempo no ha tenido la misma dinámica progresista en este sentido. Hubo devaluaciones, tasas de interés altas para enfriar la economía, tributos que pagan los trabajadores. Entonces, esta última parte de este ciclo a mí me parece que no le ha favorecido a los trabajadores y no veo una representación que surja hoy que cabalmente represente los intereses de los trabajadores. Yo veo candidatos posicionados mejor o peor en un proceso electoral. Tampoco el sector que conformaron Macri con... No. Para usted, con los radicales tampoco. No, es más, claramente en La Paso voy a votar por el candidato radical. Si no gana, no votaré por Macri. Es probable que no gane. Es muy probable que no gane. Pero, o sea, pero usted no va a votar a Macri. No. Smith, la misma pregunta. No, y yo con algunos matices lo mismo, porque, mire, el gobierno normalmente hace una proyección y se desprende del último discurso de la presidenta en la Cámara Legislativa sobre los logros que han atravesado la gestión en estos últimos 10 años y que va a dejar un país más cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes. Ahora, esto no da cuenta de las cuestiones que están pendientes en la Argentina. Y es decir, y acá va a haber problemas no tanto por lo que se hizo, sino por lo que no se hizo. La cuestión tributaria está allí dentro. Tiene que ver con lo que no se hizo. Y que esto se desprende de una inequidad absoluta, porque no es únicamente el impuesto a las ganancias. Según lo veo yo, como lo veo yo, sé que muchos compañeros comparten. Es el IVA, es toda la estructura impositiva que está ahí alrededor, que acorrala a las pequeñas y medianas empresas. De modo tal que acá se tienen que atrever
tener una cuota de audacia. ¿Ustedes quiénes creen que se va a atrever? Y bueno, digo, pero eso es un desafío para la clase política. Atrever porque no se como escucha bien dijo, hablar mucho de esto. Y los no, candidatos. porque eso supuestamente es piantavoto. Ahora, las cuotas de audacia son las que transforman después a los hombres en estadistas y es nombres que dejan una huella en la historia. Los que no se atrevan a hacer todo esto van a tener problemas, va a haber conflictividad social. Yo la verdad que no creo que este gobierno tenga ninguna intención de modificar absolutamente esto, Ismael. No. Pero bueno, pero entonces va a haber problemas lo que resta del gobierno y va a haber problemas cuando vengan. ¿Usted cree que ni siquiera para beneficiar a quien termine siendo el candidato de la señora, digamos? Pero claro, es una injusticia. Esto lo tienen que resolver. Porque no se puede ser tan ciego de no querer ver una realidad donde hay gente que, miren, en nuestra actividad, los comandos de embarcaciones de la flota petrolera, de la flota tanquera, de los empujes de navegación interior, de los remolcadores de puerto, terminan tributando un 0 kilómetro al año. ¿Quién me puede explicar la lógica que tiene todo eso? Nadie puede explicar la lógica de todo eso. Nos están grabando, estamos pagando igual que las aceiteras, que las cerealeras arriba del río Paraná. Bueno, veremos entonces el ya paro de está, mañana, ya el paro falta muy poco y sobre todo queda el gran interrogante de cómo sigue la historia, ¿no? Cómo sigue la historia, porque esta actitud tan cerrada del gobierno los va a obligar a ustedes a volver a reunirse, a hacer un balance del paro y decir, bueno, cómo continúa todo esto. Pero eso nos lo van a decir, después que hagan el balance, los volvemos a invitar a que nos digan cómo efectivamente continúa esta movilización o estos reclamos que van mucho más allá de ganancias, como lo explicaron aquí los dirigentes gremiales en Dominó. Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias.